¿Qué me hace acordar este versículo en especial? Mateo 24, cuando se habla de las señales del fin de los tiempos, me hace acordar de un versículo en especial. Vamos a mirar Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eh, Cuando pensamos en este versículo, eh, hay quienes este versículo lo entienden desde la ley, diciendo, vea que ahí dice que solamente se es salvo al final. ¿Sí? Pero cuando miramos Lucas capítulo 16, ¿se es salvo al final? ¿O para que una persona sea salva antes de que deje este cuerpo tiene que alcanzar la salvación? Vamos a hacer esta pregunta. Ese versículo, Mateo 24:13, ¿cómo lo entiende la gran mayoría de las personas? Más exactamente, ¿a qué se refiere? Vamos a hablar de las dos opciones. Muchas personas lo interpretan como ahí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. O sea, que no sabremos cuándo una persona es salva, sino únicamente hasta después de que muera. Entonces, cuando miramos Lucas 16, parece que dice lo contrario, ¿no? Que una persona tiene que ser salva antes de que muera. Tiene que alcanzar la salvación antes de que deje este cuerpo. Entonces, ¿cuál de esas dos es verdadera? Una persona es salva solamente después de que deje este cuerpo, ahí la persona recibe la salvación, o la persona debe alcanzar la salvación antes de morir. ¿Cuál de estas dos? Antes de que muera la segunda, la segunda es antes de que muera, antes de morir. Cuando miramos Lucas capítulo 16, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa con las personas que están interpretando antes de que muera, antes de morir, antes de morir? Entonces, ¿qué pasa con las personas que interpretan este versículo? Vea que ahí dice que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cómo entienden ese versículo? Que nadie sabe quién es salvo, solo Dios sabe y solo uno sabrá después de que muera. Así muchas personas interpretan. Entonces, como hay dos posiciones contrarias, si se es salvo antes de morir o si se es salvo después de morir. Algunas personas interpretan de una manera, otros de otra manera. Pero, ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es si una persona solo es salvo antes de morir, si solo alcanza la salvación antes de morir, significa que las personas que mueren, o los que piensan que la salvación se adquiere, solo se sabe quién es salvo después de que las personas mueren. Las personas que piensan de esa manera, interpretando este versículo que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Las personas que interpretan así por este versículo, si es verdad la primera opción, la primera, ¿cuál es la que estamos diciendo como primera en este caso? La primera, para ser salvo es necesario adquirir la salvación antes de dejar este cuerpo, antes de morir. Si esta primera opción es verdadera, entonces la segunda, de que se es salvo únicamente después de que la persona muera. Quienes están acá en este tipo de creencia, significa que esas personas están yendo al infierno y no van a tener otra opción, no van a tener otra opción más que ir al infierno. Entonces, si esta es verdadera, ahora, si es verdadera la de los últimos, la segunda opción, que se es salvo únicamente después de morir, entonces, ¿qué pasaría con los que vivieron pensando que eran salvos? ¿Pierden algo? ¿Tienen algo que perder? No tienen nada que perder, ¿no? Porque ellos vivieron creyendo que eran salvos, pero resulta que tuvieron razón los segundos, tuvieron razón los que decían que la salvación es después de morir, antes no. Entonces, quienes interpretan este versículo así, si ellos tienen la razón, entonces, bueno, bien por ellos, pero estos, también bien por ellos, no perdieron nada. Pero si es al revés, si la salvación se tiene que obtener únicamente mientras está en vida, estos del segundo grupo perdieron todo. No sé si se dan cuenta la gravedad del asunto. ¿Qué pasó con ellos? Perdieron todo. Interpretando versículos aislados, las personas han armado doctrinas o religiones. Entonces, interpretando este versículo,
de que el que persevera hasta el fin será salvo, quienes lo interpretan aislado del resto de la palabra y lo interpretan de esa manera, no es que la salvación es después. Esas personas no están meditando sobre y qué tal que sea antes. Si es antes y ellos viven pensando que es después y creen así y se quedan con esa opción, con esa única opción, están condenados para siempre, no tienen ninguna opción. ¿Qué significa esto? Están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque la única opción de que alguien no pueda acceder de ninguna manera, pueda acceder a la salvación, es que esa persona quede destituido de la gloria de Dios para siempre. Esos son los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Entonces, entre estas dos opciones, ¿cuál de las dos es mejor? La mejor es la primera. ¿Sí? Ahora, si miramos el resto de la Biblia en contexto, cuando uno habla de mirar en contexto, es mirar qué dice el resto de la Biblia. Cuando miramos el resto de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16 nos coloca el ejemplo de dos personas que murieron. De esos dos que murieron, uno fue al cielo, el que está a la derecha, oveja, fue al cielo y el que está a la izquierda fue al infierno. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de esas dos personas que murieron, se conocían mientras estaban en este cuerpo, pero una vez que tuvieron que dejar este cuerpo, uno de los dos fue al cielo, el otro fue al infierno. Y el que estaba en el infierno todavía tenía memoria. Esa es una pregunta que me han hecho muchas veces. Me han dicho, ¿será que las personas una vez que dejan este cuerpo tienen memoria o pierden la memoria? Cuando miramos en la Biblia lo que Jesús explica, a través de Lucas 16, del versículo 19 en adelante, hay memoria. Las personas que están en el infierno van a reconocer a las personas que están en el cielo. Fácilmente van a poder identificar. El que está en el cielo, curiosamente, no tiene interés. Allá ya no tenemos este cuerpo. Allá, la persona que está en el cielo, esa persona, no tiene ningún interés en los que están en el infierno. Suena raro porque uno se imaginaría que los que están en el cielo estarían llorando, sufriendo por sus familiares. Pero ¿saben qué dice la palabra al respecto? Los mismos familiares serán los que juzgarán a sus familiares. Los salvos, los salvos serán los que serán jueces de sus mismos primos, tíos. Son los que les van a decir, si ustedes no creyeron lo que está escrito en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, como dijo Moisés, no pueden entrar acá, no pueden. Entonces, los que están en el infierno son los que van a sufrir, los que están en el cielo no. Las personas se imaginan que en el cielo va a ser igual que acá. Es decir, que las personas que están en el cielo, si llegan a ver a una mujer, digamos, fue al cielo, pero ve que su papá, que murió primero que ella, ve que su papá se fue al infierno. Entonces la gente se imagina, ay, en el cielo yo lloraría y lloraría y no pararía de llorar, de ver a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi primo en el infierno. Así la gente piensa humanamente, pero en el cielo no es así. Eso lo podemos ver en Lucas 16, del 19 en adelante. En el cielo no es así. Los que sí, estando en el mundo espiritual para toda la eternidad, en el castigo eterno, ellos sí van a querer que sus familiares que están en el cielo bajen, lleguen a donde ellos. ¿Cómo le dice el que está en el infierno? Por favor, Padre Abraham, y todavía lo llama Padre, pero no, para que él esté en el infierno, él no tuvo nada que ver con la fe, no tuvo nada, nada que ver con la fe. Dice, Padre Abraham, te manda a Lázaro. ¿Cómo en la tierra, cómo veía? Él se veía, en la tierra él se veía superior y él como veía a Lázaro inferior, porque Lázaro era mendigo. Entonces él como veía un andrajoso, un mendigo, lo veía como inferior y él se veía superior. Estando en el infierno, sigue teniendo el mismo corazón, sin darse cuenta. Por eso le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro. ¿Dónde está Abraham y Lázaro? Ahora están acá. En la tierra, ¿cómo en su corazón, cómo estaba socialmente? Él acá y Lázaro acá. Él arriba, Lázaro abajo. Pero en el reino de los cielos es totalmente al revés. Lázaro está acá con Abraham y él está acá. ¿Y qué le dice? Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje su dedo en agua. Y aunque sea una gota, y venga, y aunque sea una gota, toque mis labios. El agua
espiritualmente es la palabra de Dios. Mientras estuvieron en este cuerpo, tuvieron Biblia, tuvieron la palabra de Dios. Pero ¿cómo tuvieron la palabra de Dios? La tuvieron tal vez sobre una atril, así abierta, en el Salmo 91. Leyeron el Salmo 90, el Salmo 89, el 88, el 87. No, no leyeron. Solamente tenían, de pronto habrán leído el Salmo 90, de pronto ni siquiera el Salmo 91, ni siquiera habrán leído el Salmo 91, ni siquiera. Pero lo tienen abierto así, lo tienen abierto así en el Salmo 91. ¿Por qué? Porque el ser humano, teniendo la palabra de Dios, no mira la palabra de Dios. ¿Por qué no? Porque el ser humano se cree Dios. Porque el ser humano llama a la Biblia la palabra de Dios, pero cuando uno les pregunta, uno va a la casa a visitarlos y les dice uno a los familiares de uno, que todavía no son salvos, y les dice uno, ¿usted tiene Biblia? Ah, sí, 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 tengo. Y van y la sacan. Y le dice uno, usted, algo que usted haya leído, que le haya llamado la atención, que le haya impactado, alguna palabra, algo, ¿sabe qué dicen? No, no es que yo no la he leído. ¿Cuánto tiempo lleva usted con la Biblia acá en su casa? No, esta Biblia, desde mi abuela, esa es de mi abuela, ella la dejó, ella murió y esa Biblia se quedó acá. O sea que desde que usted nació, usted sabe que aquí en su casa ha habido una Biblia. Sí, desde que yo era pequeñito sé que hay una Biblia, pero usted ahora que tiene 40, 50, 60 años, me dice que nunca la ha leído. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué en el infierno va a decir, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y toque mis labios? Venga acá, venga donde yo estoy y toque mis labios, porque ardo en esta llama. Suena raro, ¿no? Suena raro, pero espiritualmente el agua es la palabra. Mientras estuvieron en este cuerpo, tuvieron interés en la palabra, no lo que le dijeran, lo que en la iglesia el pastor le leyera. El pastor le decía, vamos a abrir la Biblia, vamos a mirar Mateo capítulo tal. Entonces ahí sí abrían la Biblia en Mateo y leían, pero solamente eso. Y llegaban a la casa, hasta el próximo domingo iban a tener algo de conocimiento, que ni siquiera iban a tener conocimiento. Porque ¿cómo se expresan? No, es que a mí no se me quedan los versículos. No, es que yo, de la Biblia, la verdad, es que yo no tengo como memoria para eso. Es mentira. Sí tiene memoria. Cuando uno le pregunta por muchas cosas, ¿qué se acuerda usted cuando era niño? Empiezan a hablarle de la vida cuando era niño. Usted tiene buena memoria. Otra cosa es que usted esto que llama la palabra de Dios en su corazón la menosprecia. En su corazón usted, con su boca, decía palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, pero en su corazón veía como un libro de historietas, algo que le hace perder su tiempo, porque algo que no le aporta nada económicamente. Mejor leer un libro de computación, porque eso sí es práctico. Eso le permite a usted ganar dinero. El ser humano tiene el corazón de esa manera. Por eso los espinos, cuando habla de los cuatro terrenos, el tercer terreno, ¿cómo es? Como espino. ¿Qué dice ese terreno que es como espino? Los afanes de este siglo, la codicia de otras cosas y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, la hacen infructuosa. La mayoría de las personas tienen corazón como espino. Ciertamente también hay como pedregal, también hay como junto al camino. Pero la gran mayoría, los que tienen buenas intenciones, las personas que se jactan de tener buenas intenciones, su corazón es como espino. El engaño de la riqueza, la codicia de otras cosas, así dice, los afanes de este siglo. Esas tres cosas ahogan la palabra, la hacen infructuosa. Entonces, entre las dos opciones, cuando estamos considerando entre las dos opciones, las personas que interpretan este versículo de Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Las personas que interpretan fuera de contexto. Fuera de contexto es, no tienen en cuenta el resto de la Biblia. Si tuvieran en cuenta el resto de la Biblia, mirarían Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No, no tendría que decir la Biblia de esa manera si las personas fueran salvas después de que mueran. ¿Cómo interpretan este versículo? El que persevere hasta el fin será salvo. Ah, no, nadie sabe, solo Dios sabe. Sí, Dios sabe y nos dejó. ¿Para qué nos dejó la Biblia? Para que nosotros también sepamos si somos salvos o no somos salvos. Porque en la Biblia dice, examínate si estáis en la fe o no. Porque en la Biblia dice así, le dice a los que ya murieron, dejaron este cuerpo, nos dice a nosotros que nos examinemos si estamos o no en la fe.
Porque si una persona deja este cuerpo, lo que explicó Jesús en Lucas 16, el versículo 19 en adelante, si una persona deja este cuerpo sin haber alcanzado la salvación, esa persona solo tiene un destino, el castigo eterno. No tiene otra opción. Solo ese destino le espera. ¿Por qué? Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Ya, vamos a aclarar. Ese versículo que dice, el que persevera hasta el fin será salvo, no se refiere a que la salvación se pierda. No se refiere a que la salvación se obtiene únicamente al final, no. ¿A qué se refiere el que persevera hasta el fin será salvo? Yo les he contado, ya en algunas ocasiones tal vez les he contado, de pronto no todos, pero algunos se van a enterar, que en el 2015 cuando precisamente en la mañana estaba considerando sobre los levitas. En esa época, el pastor, nosotros nos reuníamos todos por la mañana, bien temprano, y leíamos la Biblia. Entonces, había considerado la Biblia, la palabra sobre los levitas, mirando que son un porcentaje cerca del 10%. Y preciso, el pastor ese día preguntó, la pregunta que hizo fue, ¿hoy cuántas personas van a venir al culto, al servicio dominical? Entonces alguien contestó, 400. Ya sabíamos, eran 400. Pero el pastor dijo, ¿cuántos de ustedes creen que son salvos? En ese momento pude responder con seguridad por lo que estaba leyendo. Le dije, el 10%. El pastor estaba pensando en una cifra. Entonces él dijo, como 40 y algo. 40 y tantas personas son los únicos que son salvos. O sea, el pastor se dio cuenta que él sabía algo, pero que por la forma como le contesté, yo también lo supe, por misericordia de Dios, no porque sea la persona que, así Pedro, ¿por qué Pedro, cuando Jesús les dijo, ustedes quiénes dicen que soy? ¿Por qué Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? No es que Pedro fuera mejor, al contrario, para que Dios haya usado a Pedro, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para que Dios lo haya usado, no es porque Él era el mejor, es porque Él era el peor. Esto varias veces lo hemos hablado. ¿Por qué Dios me guió a lo que estamos viendo el día de hoy, de estar compartiendo el Evangelio a través de estas redes sociales? Primero que todo porque el tiempo ya se acaba. El tiempo, estamos en los tiempos finales. Jason, ustedes saben, él ha dado su testimonio. Quienes no lo hayan visto me pueden escribir por el interno y les mando el testimonio. Hace año y medio, más o menos, se grabó el video donde él dio el testimonio. Cuando me lo encontré, fue una sorpresa, porque él estaba buscando la iglesia. Él recibió la salvación. Dios le permitió la salvación. Primero, Dios le permitió una visión. Esa visión era sobre el fin del mundo. Cuando Dios le permitió esa, ¿cómo hace uno para saber si una visión es de Dios o no es de Dios? Muchas personas dicen, ay, yo soñé con esto, yo soñé con esto. ¿Cómo hace uno para saber si esa visión la dio Dios? Bueno, le hago esta pregunta. ¿Cómo saben ustedes que yo sé que la visión que Dios le dio a Jason del fin del mundo, cómo hacen para saber que yo sé que es por Dios, que Dios fue el que se la dio? Es decir, que es verdadero y se apresura a hacerlo. El fin el fin del mundo es en esta generación. Incluso así titulamos, ¿cómo saben? Porque no es personal. Bueno, esa es una que se cumple y está escrito que sea salvo. Porque Jason, por medio de esa visión, fue conducido a recibir la salvación. Por medio de esa visión entró el temor al corazón de él. Y en la visión que él tuvo, él oyó una voz que le decía, no todo está perdido, busca a Jesús. Él en ese momento no tenía conocimiento de la Biblia, no había asistido a iglesias, no tenía, él era como un agnóstico, por decirlo de alguna manera, una persona que vive normal, como el común de las personas, que si les van a preguntar sobre, ¿usted sabe quién es Abraham? ¿Quién es ese señor? Así le pregunté a una niña hace poco, ¿tú sabes quién es Adán y Eva? La niña me decía, no. ¿Sabes quién es Jesucristo? Una niña de 9 años. Y la niña me decía, no. Entonces cuando hablé con esa niña me sorprendí. ¿Cómo la están criando sus padres? Esa niña no tiene conocimiento de cero de la Biblia. Así estaba Jason. Pero Jason, por medio de esa visión y esa voz que le quedó, a él le quedó de esa visión, le quedó esa voz, le quedó que el fin del mundo, él vio el fin del mundo, él vio cómo iba a ser destruido, es algo que va a caer del cielo. Bueno, si quieren escuchar la visión completa, pueden preguntarme por el interno y yo les mando el video. El video está, bueno, ustedes lo pueden buscar como, también lo pueden buscar en YouTube.
Ustedes escriban en YouTube, escriban impactante testimonio revela que el fin del mundo es en esta generación. Con que ustedes lo busquen así, lo encuentran. Entonces, también pueden hacer la búsqueda si quieren, o si quieren que yo les envíe el link, se los puedo enviar también. Entonces me escriben por el interno a WhatsApp y yo les envío me dicen, mándenme el link. Cuando él vio esta visión, algo, cuando él despertó temblando y sudando. Entonces él no, así como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12, que dijo, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, porque Jason dijo, no fue un sueño. Uno sabe, desde niño, él llegó a tener sueños, pesadillas, él tuvo lo normal que cualquier persona, pero eso no fue un sueño. Fue algo, como diría el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, fue algo más que un sueño. Pero él no, en ese momento cuando él me estaba contando, yo pensé, ay, un loco que me está contando sueños, tal vez ve películas de terror, yo pensé así. Porque cuando él me encontró por los videos que hay en TikTok. Entonces me empezó a preguntar. Él me escribió y me dijo, tenemos que vernos. Nunca nadie me había escrito de esa manera. Entonces yo acudí a la cita, que nos pusimos una cita y ese día nos vimos. 2 horas él duró contándome. Yo solamente me quedé callado. O sea, ¿para qué quería que nos viéramos? Entonces él me contó la visión. Mientras él me contó la visión, yo a la vez en ese momento pensaba, muchas personas me cuentan sueños. Y pensé, no sé si me está haciendo perder el tiempo. Entonces yo estaba ahí, escucha, escucha, me faltaba hacer así. Yo creo que estaba con los pies haciendo así. Yo creo que estaba incómodo, cansado, estaba tal vez así, escuchándolo. Pero entre más lo seguía escuchando, como a la hora me contó cómo por esa visión recibió la salvación. Entonces cuando él recibió la salvación, entonces en ese momento yo quedé así. Yo seguía escuchando, fueron 2 horas que él me contó todo su testimonio. Entonces después de que él recibió la salvación, él quiso encontrar la iglesia. Él recibió la salvación leyendo. No sé si sepan eso. ¿Quiénes han recibido la salvación de esa? Solo leyendo la Biblia. Cuando alguien recibe la salvación solo por leer la Biblia, eso se llama por la sabiduría de Dios. En 1 Corintios, vamos a leer, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, vamos a mirar, 1 Corintios 1, 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios 1, 21, vamos a mirar. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, dice, ese es el versículo, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, el común de las personas, ¿cómo recibieron la salvación? Por la locura de la predicación. Todos los que estamos acá, no hay uno solo que no la haya recibido así. Pero históricamente sé de alguien que la recibió por medio de la sabiduría de Dios. ¿Quién? Martín Lutero. No sé si ustedes sabían. Martín Lutero recibió la salvación no porque alguien le predicó. Martín Lutero recibió la salvación por la locura de la predicación. No, no, no. Por la sabiduría de Dios. Nosotros por la locura de la predicación. Porque alguien así como el que están viendo al frente predicó la palabra. Entonces, pero Martín Lutero la recibió directamente por la sabiduría de Dios. ¿Qué otra persona en toda la historia conocemos que ha recibido la salvación de la misma manera que Martín Lutero? Jason. Jason. Entonces, por eso, cuando yo estaba, o sea, al principio yo estaba como, porque él me estaba contando la visión, entonces yo pensaba, un sueño como todos los sueños, todas las personas tienen sueños. Entonces él, bueno, que sí, el fin del mundo y me contaba todo, entonces yo estaba escuchando. Pero cuando seguía escuchando, eh, por medio de la Biblia, él se dio cuenta la maldad de él. Porque, bueno, él dijo algo que es vergonzoso, porque él empezó a leer la Biblia. O sea, después por esa frase que escuchó en la visión de, busqué, no todo está perdido, busca a Jesús. Entonces, cuando él escuchó, busquemos a Jesús. No todo está perdido, busquemos a Jesús. Entonces, cuando él escuchó eso de buscar a Jesús, él se despertó así temblando y estaba bañado en sudor. Entonces él estaba así temblando porque fue real. Lo que él vio fue real. Fue una visión. Entonces él estaba así temblando y en ese momento él pensó, pero Jesús, ¿dónde? Busca a Jesús, no todo está perdido. Busca a Jesús. No todo está perdido, busca. Era la única palabra que se le repetía. Entonces él, ¿dónde? Después, pues, fue cuando cayó en cuenta en la Biblia.
Entonces se hizo de una Biblia y eso fue en plena pandemia. Y él empezó a leer, a leer, a leer la Biblia. Cuando no la estaba leyendo se ponía audífonos y la Biblia en audio, la escuchaba, la escuchaba. Y, o sea, si estaba en algo operativo así, entonces él la escuchaba. Cuando no la estaba escuchando, la leía, la leía, la leía. Pero él llegó a pensar, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué esta visión a mí? Porque él sabía que el mundo, por la visión, no fue un sueño, fue una visión. Por la visión, él pensó, eh, el mundo se va a acabar. ¿Qué sentido tiene todo lo que existe, todo lo que hacemos? El mundo se va a acabar. Entonces, él con ese corazón pensó, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tan bueno. Él llegó a pensar así. Eso es lo que por eso les dije, hay algo vergonzoso que a él le pasó. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? Pero por estar leyendo la Biblia se dio cuenta, yo soy el más malo de todos. Él se pudo dar cuenta la maldad de él. Mejor dicho, él quedó como Job, puso su mano sobre su boca. Él quedó así. Cuando él quedó así, Dios mismo lo llevó, en la Biblia lo llevó a que viera el Evangelio. Y él leyendo el Evangelio, él me contó, eso no está, en el video no está, pero él me lo dijo presencialmente y no se me, o sea, fue tan impactante, aunque fue hace año y medio, pero fue tan impactante que no se me ha olvidado que él, cuando así leyendo, él llegó y levantó los brazos y dijo, gracias Dios, soy libre del pecado, tú me salvaste. Cuando Jason me decía así, entonces, o sea, yo estaba viendo, efectivamente recibió la salvación. Pero ¿cómo recibió la salvación? Por esa visión del fin del mundo y por la impotencia que él sintió en la visión, él sintió una impotencia para salvar a toda su familia, porque él quería salvar a toda su familia en el momento que él veía que el mundo se iba a acabar, pero él estaba en una condición, estaba en una zanja y él no podía salir de esa zanja, pero él quería salir, pero él pensó salir por su familia. La familia de él vive como en la periferia de Colombia, no en la ciudad que estamos, sino afuera, a kilómetros de donde estamos. Pero a la vez él le llegó otro pensamiento, pero ¿qué sentido tiene si esto es tan grande que va a destruir todo el mundo? O sea, así él saliera y le avisara a la familia como que se escondiera o que hicieran un hueco en la tierra, el fin era inminente, la muerte para toda la humanidad era inminente. Es bueno que vean ese video. Quienes no lo han visto tienen que verlo, porque ahí se enterarán por qué en esta época Dios nos está permitiendo compartir por este medio. ¿Por qué ahora estamos compartiendo por este medio? Porque el Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo. Y ustedes saben, es inevitable debido precisamente a que el Evangelio se está anunciando de una manera masiva que hay persecución. Se ha levantado persecución. En especial, alguien que está dentro de la iglesia, alguien que es salvo también, está y que tiene un título, un renombre, la gente lo respeta, lo admira, pero está persiguiendo la obra que estamos haciendo aquí y no haya cómo destruir la obra que se está haciendo aquí. Y a quienes reciben la salvación, procura que no sigan escuchando la palabra todos los días, sino que la escuchen una vez a la semana. No sabe el corazón que tiene, pero bueno, solamente Dios le mostrará. No está, Dios lo está permitiendo por algo, también para mi corazón. Así, él es como mi Amán. ¿Sí se acuerdan de Amán? Amán el que perseguía así hacia a Esther, realmente a todos los judíos, porque está persiguiendo a todos los justos, pero es un justo. Bueno, ese no es el tema. El tema es la visión que Dios le permitió a Jason. Sabemos que es de Dios porque Jason recibió la salvación. Eso es lo más importante. Jason recibió la salvación. Esa es la evidencia de que esa visión tenemos que prestarle atención. Es evidente que va a ser ya, se acerca, se aproxima el fin del mundo. Estamos en los últimos tiempos. Y cuando ustedes oyen a Jason predicar, notarán que Jason constantemente dice, ya estamos en los tiempos finales. Él constantemente repite esa frase. Casi yo no la repito, pero me quedó grabada en mi corazón a fuego después de escuchar a Jason 2 horas en vivo. Y la predicación que yo le dije a él, al día yo le dije, ¿usted qué puede decir esto frente a las cámaras? Él dijo, sí, sí, sí. Y él vino acá muy tímido, nunca lo había hecho. Ustedes miran la forma como él se expresa. Todavía en ese momento ya está rompiendo la timidez. Pero ¿cómo fue la primera vez que estuvo acá frente a la cámara? Muy tímido. Una persona muy tímida, pero él sabía que lo que había visto tenía que contarlo, tenía que hablarlo. Y lo habló, lo expresó. La segunda vez que compartió fue
no sé si hace unos meses, la tercera vez fue hace poco, pero fue muy tímido. Y la cuarta vez ya fue mejor, que los hermanos, así oyendo el testimonio, ya los hermanos empezaron a ver, ya él es un predicador. Pero al principio, ¿él por qué está tan tímido? ¿Por qué tiene tanto miedo? Pero en la visión había una necesidad dentro de él de expresar esa visión, porque es para toda la humanidad la visión que él tuvo, nos compete a todos. El fin del mundo es inminente. No sé a qué hora llegamos a este tema, pero bueno, ¿a qué se refiere este versículo? Ya para finalizar vamos a concluir, nos hemos pasado y bastante, qué pena, pero ya para finalizar vamos a concluir con lo que dice, eh, Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿A qué se refiere ese versículo que dice, el que persevera hasta el fin será salvo? Les conté cómo el pastor, yo no sé Dios cómo le mostró, que solo el 10%, solo 40 y pico, de 400 y pico, no, de 400, 40 y pico, tal vez el 11%, 12%, algo así, son los que son salvos. Solo el 10% son los que son salvos en la iglesia. Porque aquí dice el que persevera hasta el fin. En la Biblia aparece un versículo que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En la iglesia hay muchas personas que han podido recibir la salvación después de 10 años de estarse congregando en la iglesia. Hay unos que se han congregado por misericordia de Dios, les ha permitido seguirse congregando. Les conté de una persona que pasó 14 años en la iglesia. Yo recibí la salvación y después de que recibí la salvación, 5 años después, esa persona, cuando yo recibí la salvación, esa persona llevaba 9 años. 5 años después de yo haber recibido la salvación, me contaron que esa persona que llevaba 9 años más que yo en la iglesia, esa persona no era salva. Es una persona, no todos los que están en la iglesia son salvos, no solamente eso, me atrevo a decir casi el 90%, casi el 90% de los que están en la iglesia no son salvos. Entonces, ¿por qué dice aquí el que persevera hasta el fin? Porque hay personas que se sientan con nosotros, comen con nosotros, escuchan la palabra sentados hombro a hombro con nosotros, toman apuntes, llevan su Biblia, leen, pero no son salvos. Y pasan 10, 15, 20 años y no son salvos. Algunos a los 10 años, a los 15 años, ustedes, bueno, los hermanos que han recibido la salvación a través de TikTok, ¿por qué la recibieron tan rápido? Porque algunos después de 6 meses, porque algunos después de 4 meses, porque la escuchan todos los días, escuchan la palabra todos los días. Pero imagínense una persona que escucha la palabra una vez a la semana. Una persona que escucha la palabra una vez a la semana, para que haga el equivalente a una persona que en 4 meses recibió la salvación, necesita 10 años, 15 años, algo así, porque solo lo está escuchando una vez a la semana. Entonces, su proceso es muchísimo más lento. Entonces, podríamos multiplicar una persona que recibió la salvación en un año, otra persona que solo escuche una vez a la semana requeriría de pronto 7 años. No sé si ven la proporción. Entonces, en la iglesia hay muchos que no son salvos. Por eso aquí dice, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Ya entienden a qué se refiere? El que persevere hasta el fin será salvo. No todo el que está en la iglesia es salvo. No todo el que está en la iglesia es salvo. Algunos van a recibir la salvación por el camino. Algunos llevan más que yo en la iglesia y todavía no han recibido la salvación. Yo la recibí al año por pura misericordia de Dios, porque recién conocí la iglesia, tuve contacto con los siervos físicamente presencial y era casi a diario. Y también escuchaba prédicas y prédicas y prédicas, así como Jason, yo escuchaba con audífonos, escuchaba y escuchaba y escuchaba. Hubo una prédica que en unos 7 días la escuché más de 100 veces, una misma prédica. Entonces eso hizo como que se acelerara también mi proceso para recibir la salvación. Y yo la recibí en 7 meses, no fue en una, fue en 7 meses. Yo recibí la salvación en 7 meses, al séptimo mes de estar asistiendo a la iglesia. Entonces, eso es un récord. Entonces, realmente hay personas que llevan 10 años y no son salvos. Por eso dice el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? Escuchando la palabra. A eso se refiere el que persevera hasta el fin. Ya que, como dice Romanos 1:16, ¿qué dice Romanos 1:16? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el que persevera hasta el fin será salvo, se está refiriendo a la persona que escuche y escucha y escucha y escucha y escuche. Siga escuchando, siga escuchando, siga escuchando, puede llegar a recibir la salvación.
Puede que Dios a última hora le extienda su misericordia, porque esa persona lleva, no sé, 10 años, 15, 20 escuchando la palabra. Vive como el resto del mundo, vive, se levanta para trabajar y vive solamente para las cosas de este mundo, pero por lo menos una vez a la semana escucha. Eso no es nada, realmente no es una buena noticia, porque cuando miramos la Biblia, danos hoy nuestro pan de cada día, dice. Aquí no dice, danos hoy nuestro pan de una vez a la semana, no, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, nos hemos extendido muchísimo el día de hoy, pero creo que ha valido la pena. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que llevan tiempo escuchando, pero que todavía no han recibido la salvación, permite que su corazón llegue a la estatura correcta. Su corazón baje lo que sea necesario para que puedan recibir la salvación. Tu palabra dice que tú te resistes a los soberbios. Cuando una persona lleva mucho tiempo escuchando, pero todavía no ha podido recibir, es porque esa persona todavía es soberbia. Esa persona todavía no se ha dado cuenta de su verdadera maldad. Todavía no se ha visto en el juicio, todavía no se ha visto destituido de la gloria de Dios. Todo lo tiene como una teoría. Pero la persona que se dé cuenta de su verdadera condición delante de ti, esa persona puede tener hambre y sed de justicia. Y el que llegue a tener hambre y sed de justicia, esa persona puede recibir la salvación. De la justicia de Dios será saciado. Permite que todas las personas que llevan bastante tiempo ya, no sé, una semana, un mes, 3 meses, un año, o como en el caso del hermano Leonel, que después de 3 años de estar escuchando con nosotros, después de 3 años recibió la salvación. Así permite que las personas que llevan mucho tiempo o poco tiempo, que llevan tiempo escuchando y no han recibido la salvación, permíteles recibir la salvación. Trabaja en sus corazones, haz lo que sea necesario para que puedan recibir la salvación, porque el tiempo se acaba. Ya estamos en los tiempos finales, ya no hay más tiempo. Ya el tiempo que hay es muy poco. Necesitamos que este evangelio sea anunciado por todo el mundo. Permite que las personas, los hermanos, los que ya son salvos, permite que no sigan viviendo para sí. Permitan que no sigan siendo arrastrados por un pensamiento de, sí, yo quiero predicar, yo también he pensado hacer videos, pero cuando esto, cuando aquello, ya llevan un año, llevan 6 meses y nunca en sus cuentas dice cuenta privada. En sus cuentas, en sus perfiles de TikTok dice, no hay videos en este perfil. O de pronto algunos empezaron recibiendo la salvación, subieron 10 videos y ya no han subido más. Permite, Padre, dales el corazón de anunciar este evangelio, de ya no vivir, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Permite que los hermanos ya, a partir de hoy mismo, no mañana, no, no, de hoy, bástale a cada día su propio pan a partir de hoy, ya empiecen a anunciar el evangelio. Sin ningún, rompiendo todo pensamiento, toda barrera, todo obstáculo, empiecen a anunciar el evangelio. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días nos sorprendemos, no sabemos qué es lo que se va a compartir, pero bueno, cuando dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Las personas que se alimentan una vez a la semana, ¿a qué les es más fácil convertirse? Al mundo. Pero la persona que está todos los días alimentándose la palabra, más difícilmente va a poder ser sanada. Está el ejemplo de los dos lobos. Bueno, pero ya se terminó la predicación, ya nada, vamos a seguir compartiendo. Nos vemos mañana, no, dentro de pocas horas, ya, apenas amanezca, así, ya saben, algunos tenemos una cita con el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.